Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal, Canal JDB. En este caso un video de electricidad básica, en el que vamos a ver cuatro instrumentos de medición eléctrica. Vamos a ver el buscapolo analógico, vamos a ver el buscapolo digital, vamos a ver estas puntas de prueba, son puntas porque son dos. Puntas de prueba analógicas de neón, y vamos a pasar al tester digital con pinza amperométrica. Tal vez falten en este muestrario de instrumentos de mediciones eléctricas la lámpara de prueba, que es una lámpara incandescente con dos cables, puede ser una o pueden ser dos en serie. Eso lo vamos a dejar para otro video. Las que son en serie son para probar 380 o 220, la que es una sola lámpara solo para 220. En este caso estamos hablando de un suministro de monofásica de 220, por supuesto. Bueno, este video decidí hacerlo porque me pidieron varias personas si podía empezar con videos más simples. Mis videos no son secuenciales, sino que empecé a hacer videos a partir de cosas que a mí me interesaba mostrar, no de menor a mayor complejidad ni por una temática ordenada. Pero bueno, después el orden se lo dan ustedes, los que buscan los videos, los que comentan, los que piden, los que crean una interacción, una ida y vuelta con el canal. Así que bueno, vamos a empezar hablando del buscapolo analógico. Bien, como les decía, tenemos una zapatilla marca Plasnavi, multitoma porque acepta fichas de dos patas redondas de origen europeo y las de tres patas planas, que creo que se usan en Australia y en Argentina solamente. Las de fichas redondas que van acá no aceptan tierra. En Europa hay de fichas redondas que además aceptan el borne de tierra. Estas no, porque no hay con fichas redondas y tierra, hay con fichas planas y tierra. Bueno, pero volviendo al tema que nos interesa, el buscapolo analógico de neón. Este buscapolo funciona de la siguiente manera: nosotros introducimos el buscapolo en los distintos bornes y vemos que ahí se enciende. Cuando toco, vemos que se enciende una lucecita naranja. Bien, ¿esto por qué ocurre? Tenemos en las líneas monofásicas dos conductores, uno que es fase y otro que es neutro. La fase o línea o vivo es el que lleva los 220, y el neutro en este caso está a la izquierda, una ficha que está bien conectada o polarizada. La forma de conectarla, la fase debe quedar a la derecha. Volvemos a conectar. Entonces este simple destornillador perillero nos permite ver si un cable, obviamente pelado, tiene que haber contacto eléctrico, tiene tensión, tiene línea o fase. En caso de neutro no prenderá. Pero el buscapolo analógico es necesario tocarlo acá para cerrar el circuito. Cierra el circuito a través de la diferencia de potencial que se crea respecto a nuestro cuerpo, a pesar de que estemos aislados del piso, con calzado de goma, todo igualmente se prenderá. Si no tocamos esto, no se va a prender. Así que vamos a ver en una hojita una simple explicación de cómo funciona. Bueno, este es un simple esquema de estos mismos tomas en un diagrama. En realidad el símbolo del toma
en una instalación eléctrica es distinto, es así. A ver, vamos a dibujarlo. Es como un omega, así. Este sería el símbolo en un diagrama eléctrico, pero para la práctica, para el caso práctico de entenderlo, lo vamos a dibujar pictóricamente igual que se ve en la zapatilla. Y tenemos que al borne derecho le llega la fase o el vivo, y al izquierdo el neutro. El buscapolo prende solo sobre el vivo porque es el que tiene la tensión. El otro, el neutro, tiene un valor cercano a los 0 volt. Y la diferencia que hay entre la fase y el vivo es el que determina los 200 volt en este caso de este tipo de suministro, ¿no? Sea este suministro de 120 volt de corriente alterna, monofásica, una sola fase. Sea, ¿qué significa? Corriente alterna. Alterna, ¿por qué? Porque en el polo de la fase la tensión cambia de positivo a negativo 50 veces por segundo en el caso de 50 ciclos. Vamos a hacer un pequeño diagrama. Y acá tenemos este simple diagrama en el que podemos ver dos líneas, una de tiempo, la horizontal. La vertical es la que indica el valor de voltaje o la tensión. ¿A qué me referían con corriente alterna? Corriente alterna es justamente que se alterna en el tiempo. En el caso de la monofásica sigue una línea que es una sinusoide, es una onda, que se corresponde, si hiciéramos un diagrama matemático, al giro en el tiempo del generador. Pero ese es otro tema que se puede ver en matemática, en trigonometría. Pero lo interesante acá es entender que la corriente alterna tiene un ciclo positivo, que es todo este, que va de 0 a un máximo de 220, siguiendo esta curva, vuelve a 0 y vuelve al negativo a menos 220 y vuelve a 0. Esto todo el tiempo, por eso es alterna en este caso. Y esta onda va por este cable, por el cable rojo. Acá. Esta onda va por este cable. Todo el tiempo este cable cambia de positivo a negativo 50 veces por segundo siguiendo esta forma de onda en el tiempo. 50 veces por segundo es una velocidad muy rápida para que nosotros la podamos apreciar. Si no, veríamos cómo se prende y apaga la luz, porque en un momento pasa por 0, ¿no? Entonces tendríamos, cuando medimos el buscapolo, el parpadeo lo podríamos ver. A veces se ve el parpadeo de la alterna, se nota. Así que con el buscapolo, cuando tocamos esto, la luz de neón se debe prender. ¿Y cómo funciona? Ahora vamos a explicar un poquito cómo funciona el neón. Volvemos al diagrama que anteriormente habíamos visto, con el cable de fase, vivo o línea sobre el borne derecho y el neutro sobre el izquierdo. No hablamos de este, que es el de tierra. En este video no nos compete este tema. Vamos a hablar solamente de cómo se usan estos instrumentos, con estos diagramas, entenderlo un poquito mejor. Bueno, dibujamos también pictóricamente, en forma muy simple, con unos palotes, una persona que está usando un buscapolo. Y acá estoy mostrando el buscapolo. Todo esto es metal. Acá tiene la lámpara que les comentaba. Este simbolito es una resistencia, que es un tubito de carbón. Ahora vamos a ver si lo desarmamos. Tubito de carbón que conduce electricidad, pero con cierta dificultad según su composición química, ¿no? Y la persona que está tocando la parte que comentábamos, que es esta acá. Entonces, ¿qué ocurre? Se establece una pequeña corriente, muy pequeña, que
que pasa a través del neón, a través del cuerpo de la persona, y se dirige a tierra. Tierra es considerado el potencial cero, universal. En realidad tiene relación con el neutro, una conexión que se da en las usinas generadoras, en los transformadores, incluso según el tipo de suministro se puede conectar en la misma instalación, en la caja de toma o en el tablero. En el caso de Argentina, del medidor para afuera, nunca del medidor para dentro de la instalación. El neutro y la tierra tienen que estar unidos siempre afuera, nunca adentro. Es un tipo de instalación TT, creo que se llama. Después hay un TN que se usa en otros países, que la tierra está unida al neutro dentro de la instalación. Incluso eso se hacía también acá hace mucho con las trifásicas, pero bueno, ese es otro tema. Lo que les quería comentar, cuando circula esta pequeña corriente, la lámpara de neón, este es el simbolito de lámpara, no sé si es exactamente la de neón. La de neón no tiene filamento, tiene un gas, es una capsulita con dos terminales metálicos, que en su interior tiene gas neón, es un gas noble. Cuando hay una tensión de 90 volt o más entre estos bornes, el neón se prende naranja, como lo vimos. Y es lo que ocurre cuando se toca el vivo entre la punta del buscapolo, el dedo de la persona que toca, la resistencia. La persona funciona como una resistencia. Ahí hacemos el simbolito de tierra, de resistencia, de R de resistencia, y se suma la resistencia del buscapolo. Tenemos dos resistencias. Es como si hiciéramos, vamos a hacer un pequeño dibujito. Acá tenemos la fase de 220. Pusiéramos la resistencia del buscapolo, ¿no? RB, resistencia de buscapolo, ahí está, más la resistencia de la persona, RP, acá está, RP. Esta resistencia, y acá lo conectáramos a tierra. Dentro de la resistencia persona incluyo el calzado, todo lo que determina la dificultad al paso de la corriente eléctrica. Estas resistencias se suman dando una resistencia total que hay entre el borne de la fase y tierra. Si nosotros usamos la ley de Ohm, que no sé si viene al caso por ahí explicarla, pero la voy a mostrar igual. Tenemos la ley de Ohm, nos indica cuánta corriente y en amperes circula a partir de una tensión entre el cociente entre una tensión y una resistencia. Entonces tenemos los datos que tenemos de esta formulita de la ley de Ohm, muy importante de electricidad. Tenemos la tensión, que es 220, y podríamos medir con algún dispositivo de medición de resistencia y hasta la intensidad. Pero lo importante de saber esto es que nosotros cuando usamos el buscapolos no sentimos ningún efecto de la corriente eléctrica. Eso ocurre porque son valores muy bajos de corriente debido a la elevada resistencia, principalmente de la resistencia de carbón de adentro del buscapolo y del cuerpo humano, que hacen que la corriente sea tan pequeña que no la percibimos, aunque el neón se enciende, porque la diferencia de potencial es de 90 volt o más. Así que, bueno, la forma de utilizarlo, como ya vimos, el buscapolo,
siempre cerrando el circuito acá. Hay también gente que le pone un cablecito y para conectarlo al neutro o a tierra y tener mejor, obviamente se va a prender mucho mejor. Ahora, eso lo podríamos llegar a mostrar ahora en el video. Y el buscapolo se usa para ver, justamente, supongamos, si una superficie metálica tiene desde una pérdida, una inducción o está electrificada directamente, tocando siempre con la punta. Se prende el neón, es que hay una tensión peligrosa. Estos buscapolos funcionan, creo que a partir de 110 volts. Realmente no tengo el dato, yo los uso siempre en 220. Así que bueno, explicamos que podríamos conectar un cablecito acá para cerrar mejor el circuito, conectando ese cablecito a una masa metálica directamente, haciendo la descarga. Pero para eso tenemos este otro, no sin antes pasar a hablar un poco del buscapolo digital, pero eso lo vamos a dejar para el próximo video. Creo que esto ya es suficiente como video básico de electricidad, en el que vimos estos 4 elementos en forma rápida, pero nos centramos en el más simple, que es el buscapolo de neón. Vimos cómo se usa, cómo está compuesto, vimos un pequeño diagrama pictórico de cómo es la conexión y por qué se prende el neón y qué nos está indicando. Vimos qué diferencia hay entre el vivo, la fase o la línea y el neutro, y un poquito una pequeña introducción a la ley de Ohm, la fórmula para calcular la corriente, totalmente teórica, no hicimos ninguna medición. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo, en el que vamos a hablar sobre el buscapolo digital. Así que bueno, gracias y nos vemos.